Bienvenidos a este último video de Antropología Cristiana, donde abordaremos los tres últimos puntos. Primero es el misterio del mal en la Biblia, las Escrituras, la respuesta de Dios a esta realidad que nos circunda, que nos invade, que está presente. Por último, algunas preguntas para la reflexión y el compartir final. El misterio del mal en la Biblia es una realidad evidente que no nace de la Biblia, que está en la realidad. Lo vemos en las guerras, lo vemos en el hambre, en la corrupción, lo vemos en el mundo. No hace falta grandes descubrimientos para hacernos conscientes de esta realidad de nuestra existencia. Una pregunta que surge, y seguramente también en ustedes, es el papel de Dios en esto que llamamos el misterio del mal. ¿Por qué Dios permite el mal, el sufrimiento? Sobre todo cuando esta realidad toca eh, a los más vulnerables, a los que no tienen responsabilidad. ¿Por qué sufre un niño? ¿Por qué? Muchas preguntas. Entonces vamos a ver la respuesta de la Biblia. Para eso retomamos los textos de creación del Génesis. Ahí hemos visto que la creación es simplemente creada por Dios. Dios ordena y hace, se da. Entre todas las cosas creadas, solo el hombre recibe un mandato. Solo él es libre para responder, para decir que sí o decir que no. Es decir, solo el ser humano es destinatario del mandato divino. Desde el punto de vista bíblico, la obediencia y desobediencia es la clave interpretativa de todo el acontecimiento humano que vive el pueblo de Dios. En los dos relatos que hemos visto del Génesis 1 y Génesis 2, podemos extraer estos elementos. El primero es que en Génesis 1 no hay preceptos, sino la bendición. Dios bendice, y la fecundidad, el dominio, son un don de Dios para el ser humano, no es un precepto. Dios los bendijo y les dijo tal cosa. En el Génesis 2, por el contrario, aparece más clara la dimensión imperativa de la prohibición. Dios habla con verbos en imperativo y estos van dirigidos al ser humano. Recordemos que solo en Génesis 2 aparece la realidad del mal por primera vez. En el Génesis 1 no. La prohibición que aparece en el relato del Génesis 2 es la siguiente. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer. Y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el Señor Dios mandó Sabá, en hebreo, al ser humano diciendo: de todo árbol del jardín puedes comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas ciertamente morirás. Dos árboles. La prohibición recae sobre uno. La prohibición de Dios tiene como consecuencia la muerte. Si transgreden, si el ser humano transgrede la prohibición de Dios, aparece la consecuencia del morir, que nos hace comprender cómo la transgresión de la orden, es decir, la desobediencia, se opone a la obra divina que con su soplo da vida al ser humano. Transgredir la norma trae como consecuencia la muerte, que se contrapone a la vida, que es lo que Dios quiere. A la tentación, al pecado, perdón, le precede la tentación. Acá vamos al relato, al capítulo 3. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán. Es que Dios sabe que el día que comieran de él, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Si miramos el texto bíblico, sobre todo en estos versículos, vamos a ver que la serpiente es astuta. Es astuta porque no repite las mismas palabras
que había dicho Dios. Engaña, la serpiente engaña y propone una tentación, que es lo que hace que luego la mujer y el hombre caigan en el pecado. Entonces, a la tentación de esta serpiente aparece el pecado posterior. En resumen, ¿qué dice el relato del Génesis? ¿Qué dicen las escrituras? Que la entrada del mal en el mundo es responsabilidad del hombre, no forma parte de los planes iniciales de Dios. Ese es el primer dato que podemos acceder. El fenómeno del pecado es porque aparece porque hay una ley que el hombre no observa, que el ser humano no respeta. Al pecado le precede la tentación. El hombre se resiste en admitir la propia responsabilidad y la descarga sobre otros. El hombre dice, no, la mujer que vos me diste me dio a comer. Y la mujer dice, la serpiente que tú creaste me ofreció y yo comí. Es decir, hay una falta de responsabilidad en asumir el pecado. No, el ser humano, lo propio del ser humano es no hacerse cargo del acto cometido. Y los resultados son funestos, aunque a veces parezca que con el pecado se obtiene algo positivo. En conclusión, el mal en el mundo es una realidad evidente. Es responsabilidad del hombre y no forma parte de los planes iniciales de Dios. Eso es un dato revelado que aparece en las Escrituras. En el texto bíblico, Dios no es responsable del mal, sino el hombre. Por eso el texto presenta un relato protohistórico, dentro de una secuencia simbólico, narrativa. No es un relato histórico, no es un relato que sucedió en el siglo tanto o en tal lugar, sino que presenta una realidad simbólica profundamente humana. Y por eso es para nosotros considerado palabra de Dios, es revelación. El pecado se produce porque hay una ley que el ser humano no observa, un límite que no acepta ni cumple. Sin embargo, Dios busca al hombre pecador y lo protege. Es Dios el que busca, el que se pasea por el jardín para preguntarle al hombre, ¿dónde estás? Y el hombre le dice, tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Pero es Dios el que busca una vez más al ser humano, aun cuando el ser humano es pecador. La respuesta de Dios. Hay muchos textos que nos hablan de la presencia de Dios, de cómo reacciona Dios a la condición creatural del ser humano. Esta es una, Oseas 11, un texto bellísimo. ¿Cómo voy a entregarte, Efraín? ¿Cómo voy a soltarte? Dice Dios. Voy a entregarte, voy a tratarte como cebollín. Mi corazón se convulsiona dentro de mí y al mismo tiempo se estremece en mis entrañas, porque soy Dios, no hombre, y no vendré con ira. El profeta Jeremías, es un hijo tan precioso para mí, Efraín, un niño tan mimado, que tras haberme dado tanto que hablar tengo que recordarlo todavía, pues en efecto se han conmovido mis entrañas, ternura hacia él no ha de faltarme. Un hijo precioso, un niño mimado, dice Dios. En el Nuevo Testamento tenemos la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15. El padre misericordioso que sale a esperar al hijo. Finalmente la respuesta de Dios se da en esta especie de dialéctica de juego del tipo-antitipo, ¿no? Como dice Pablo, el primer hombre pecó, Adán, y en Cristo somos todos salvados, ¿no? Cara a cara. Interesante esta imagen, dice, para capturarle se convertirá en él. Eso es lo que hace Dios. Dios, para estar cerca, se hace uno de nosotros. Y esta es la respuesta final de Dios a nuestra condición de criatura. La antropología bíblica es una invitación a mirarnos en Jesús, con nuestra condición de criaturas, libres, capaces de mucho bien, pero capaces también de hacer mucho mal. Pidámosle entonces a Dios que nos permita mirarnos en su Hijo. Finalmente, algunas preguntas para nuestra reflexión. ¿Qué reflexión me brota de lo visto en este último video? ¿Qué sentimientos se despiertan en mí? ¿Qué cosa nueva aprendí? ¿Qué cosas me hacen reflexionar
a qué cosa me siento invitado. Muchas gracias.